Hola Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Sergio. Aquí estamos, con todas las ganas, comenzando contigo nuevamente. Bien, pues continuamos con estas charlas. La anterior estuvimos hablando de el chamán, de cuál es su recorrido, de dónde viene. Y si te parece hoy, podemos entrar un poquito más en profundidad en una de esas sendas de las que hablábamos y podemos hablar del maestro. Ahora que está tan de moda este concepto en el mundo espiritual de los maestros, para dar, bueno, pues otro punto de vista y otra opinión sobre esa maestría que no sea tanto teórica, sino más práctica y más integrada al día a día y lo cotidiano. Bueno, mira, eh, está buenísimo lo que vamos a tocar, porque es una parte muy fundamental, muy básica. Mira, si nosotros comenzamos entendiendo lo que verdaderamente es el maestro y dónde vive, cómo nos damos cuenta que hay un maestro. Y por último, cómo nombrarlo, cómo dar a conocer al maestro y Ujú. ponerle un nombre en el cual se le conozca, ¿no? Como maestro. Eso estaríamos hablando y me parece muy interesante. Vale. Y sí, porque al final ahora mismo está muy impuesto, por así decirlo, ese concepto de que yo soy maestro por hacer una formación, por adquirir un conocimiento desde el marco teórico, pero se nos está olvidando lo que es el marco práctico. Quizá también esto está muy influenciado por el sistema en el que vivimos, ¿no? De un título universitario o académico, donde ya por tener el título que te justifica haber asistido una serie de horas a un espacio donde se te ha transmitido una teoría, ya soy maestro, cuando realmente esa maestría se adquiere aplicando ese conocimiento posteriormente en tu día a día, en tu vida cotidiana, que ahí es donde vas a desarrollar realmente esos recursos en base a ese conocimiento. Bueno, tú que has tomado esto como base, es fantástico, fabuloso. Y yo te diría, y para esto a ver si podemos ayudarnos con un poco, tengo algunos dibujos Ujú. para que podamos entender esto, maestro. ¿Te parece? Me parece perfecto. Pues entonces pasemos a esta parte para que nos entendamos un poco. Eh, Te doy Porque permiso también para a veces compartir. mucho teorizar, mucho hablar, no nos conduce a nada. El hombre tiene una forma de aprender también, es la Sí. forma visual y por ahí Ajá. que él lo va haciendo de mejor manera, ¿no? Gracias. Vale, ya puedes compartir. Bueno, ahí vamos a compartir un poquito y claro, centrándonos siempre en el maestro, ¿no? Sí, porque hay que entender que el maestro siempre está dentro de uno mismo. Ahí está. Mira, eh, para mí, el maestro viene en esta forma. Mis abuelos, las comunidades a las cuales yo participo, siempre somos guiados por nuestros mayores. Nuestros mayores nos hablan de que encima de todo, en un espacio muy especial que le llamamos cielo, hay un gran hombre, hay un gran ser, y a él le llamamos el maestro. Pero yo estoy hablando hoy en español. En el Puquina y en muchas comunidades que ahora solo hablan quechua, en el quechua le conocen al mismo ser, pero con diferentes nombres, que es lo mismo. Por ejemplo, en muchas comunidades, estoy hablando del sur de Perú y el norte de Bolivia, en esto estaría yo por primera vez incluyendo a los hermanos de Argentina y a los hermanos de Chile. A pesar que esto me ha traído muchas contradicciones con los hermanos campesinos. Me dicen que, bueno,
tú ahora que conoces otros horizontes, los estás llamando porque te da la gana. No es así. Porque fíjate, hay una palabra que dice Pachama y lo conocemos. Incluso los solo quechaulantes lo conocen la palabra, pero no saben el sentido. Ujú, Pachama. Y en otros lugares se les conoce como el Alajpacha. ujú. Entonces, estas dos palabras son muy conocidas. Y más la palabra que voy a emplear, que es la mucho más conocida, pero muy mal interpretada, digamos. No estoy hablando en competencia de conocimientos, por favor, sino estoy recordando un poco el recuerdo de nuestras raíces. El Pachama viene a ser la fuerza que vive dentro y fuera de la tierra. Lo Ujú. puede traducir cualquier persona que conoce del Puquina. Entonces, cuando encuentra el Puquina, va a encontrar dos raíces. Una raíz que es la escritura geométrica, que está en las piedras y está en la metalurgia especialmente y está en el tejido. Entonces es una figura entre líneas, círculos, semicírculos, líneas inversas, todo tipo, o sea, geográfico, iconográfico, ¿ya? A eso le llaman hoy arqueoastronomía. Y te habla cosas maravillosas del cosmos y de la Tierra, y del centro de la Tierra también. Entonces, en esta palabra que vamos a tocar también, alajpacha, está hablando más allá de lo que ven nuestros ojos. Porque decimos hablamos de las pachas. El pacha es ese espacio celeste que se va convirtiendo en un espacio oscuro, donde ya no alcanza a ver nuestra vista. Entonces, cuando hablamos, ¿y por qué se habla del pacha o del Pachama o del pacha, que ya es el quechua, ¿no? Porque ahí vive el gran maestro. Él vive y actúa toda la vida, está todo el tiempo con nosotros. Entonces, este señor es más conocido como Viracocha. Fíjate, Viracocha. Entonces, Viracocha, que ahorita también lo vamos a descifrar, es algo muy profundo. Es una vibración. Es el Enca Causay y que después es conocido con el nombre de Inca. La palabra Enca tiene otro significado. Pero los Encas, o sea, los grandes sumos sacerdotes, son conocidos después por las crónicas españolas como los Incas. Y hoy se nos nombra así, la cultura de los Incas. Es como decir la cultura de, llevemos el nombre de nuestro gobernante. Y nos estarán diciendo los tales, ¿me entiendes? Pero el término inca era solo para la raza gobernante, porque llegaban por título, pues, ¿no? O por reinado, pero no era un término que se les daba simplemente. Entonces, el pueblo no es, pues, sino seríamos todos lo mismo, ¿entiendes? El pueblo común y corriente eran los quechuas. Pero el Inca era el sumo sacerdote, porque para ser Inca, primero tenía que ser sumo sacerdote, de lo que he Vale. hablado antes, ¿no? Entonces, una pregunta, Germán, para ver si estamos entendiendo. Pacha, o sea, Pachama es fuerza. Alak Pacha es lo que está fuera. Entonces es la fuerza de todo lo que hay en ese espacio exterior, por así decirlo, en ese plano externo, que también es el plano interno, es el reflejo del plano interno, y el Enca era el que había llegado al conocimiento de esa fuerza. Exactamente, Por eso era el sacerdote y por eso tenía como ese rango o esa jerarquía. lógico. Primero tenía que llegar a eso, pues. O sea, tenía que hacer un trabajo de formación de este niño y desde mucho más antes de haber venido por el vientre de su madre. O sea, no estoy hablando de castas ni de razas,
Estoy sí, hablando de personas que pueden llegar a alcanzar eso. Por eso en el gráfico dice al final, mire, energía sutil de origen cósmico que puede también ser producida por el ser humano. No hay limitación. Y ujú, estaríamos cumpliendo una parte del libro sagrado de los católicos, que es la Biblia, y que dice Dios, soy Dios como yo. O sea, el hombre es Dios, o puede llegar a ser Dios, pero tiene que llegar a desarrollar, si no, no es cualquiera, ¿me entiendes? Por sí, eso estoy hablando del maestro. Tiene que vale, despertar ese maestro que vive dentro de ti. Y aquí vale, está muy claro indicado. El gran alquimista, si yo empiezo a hablar, mis hermanos me van a mirar mal, pues me van a matar. Van a decir, ¿qué te está diciendo que alquimia? El alquimista, porque no entienden la palabra alquimia. No estoy haciendo una diferencia. Yo tuve que investigar, tuve que meterme en muchos lugares para entender lo que es, pues, el alquimista. ¿Con quién entendí la alquimia? O conocí al gran alquimista. El otro día hemos hablado de las sendas del chamán, ¿no es cierto? Cómo caminar, todo esto. Ahí hay, pues, un gran personaje que no es peruano, pero un gran personaje que es también de las culturas altoandinas. Está hablando del gran maestro Miguel Ruiz de México. Y él habla en los cuatro acuerdos, pero de una manera hermosísima esto. Y lo habla como lo hablamos nosotros los nativos de Perú. Es como si ambos estaríamos hablando de lo mismo que hemos vivido, ujú, empleando los mismos elementos. Entonces está hablando de este gran maestro, el gran alquimista. El gran alquimista es Dios, pues. ujú, Llámese como se llame, es Dios. Por eso ahora en algunas que voy a mostrar después, vamos a ver de dónde viene, qué quiere decir Dios, ese es el maestro. Y aquí lo he puesto para que puedan ver un poco. Hay un círculo amarillo. Es como decir el lugar donde él, ese gran maestro, empieza a morar dentro de nosotros. Me estoy refiriendo al centro del cráneo. En el centro del cráneo, donde está la mollera, ese espacio pequeño que se cierra después de nacer, se va formando el cartílago que va a ser hueso. Esa es la mollera. Y por ahí entra la luz, por ahí entra ese conocimiento con el ala pacha. Es el primer contacto con el ala pacha, con la energía que está fuera de nuestro cuerpo físico. Entonces es una energía muy sutil. ujú. Entonces, entiendo también que en este caso esta maestría también está aludiendo al hecho de tomar conciencia de ese Dios al que ponemos siempre como algo externo o ajeno o fuera, como el Dios que habita dentro de nosotros, esa parte de Dios que somos nosotros mismos. Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, mira, ahí está la palabra, ahí está la palabra. Pero allá le estoy poniendo una terminación diferente, o perdón, un principio. El apu vira cocha. Apu es también una palabra muy importante, importantísima, que la vamos a ir viendo poco a poco. ¿Eh? El APU no viene de una comunidad, no que yo me inventé, que conmigo vivía, no. El APU viene de mucho más antes de la humanidad en la Tierra, porque recuerda que hay una puerta estelar, un espacio sideral, los apunianos. ¿De dónde vienen los apunianos? Y de ahí viene el APU. Ujú, Y es más, no quiero confundirlos. Eh, Viracocha está, digamos, dividido, para que se me entienda. Vira, agarra donde agarres cualquier símbolo, el telar más viejo como el telar más nuevo, y aquel que sepa interpretarlo, o la cerámica silbadora que hoy recién está entrando de moda, tiene un espacio especial donde está el apu dibujado.
el Apu está representado. El chamán andino, no sé si alguna vez han visto, los peruanos que han visto o los que han llegado a Perú, a Cusco, el chamán agarra tres hojitas de coca y la sopla. Apu, Apu, llama al Apu. Entonces él está haciendo lo que han hecho sus abuelos y lo que le han enseñado. Él está conectándose con la energía puniana Vale. original. Y una pregunta, Germán, ¿qué es el APU? ¿Quién es el APU? El Apu es pues esa entidad de la que estamos hablando ahorita. Es ese Dios, es ese Espíritu Supremo, que Vale, no es la tierra. Muchos les engañan y les dicen, ¿a quién estás llamando? A la tierra. No, es a ese universo. Está tocando una conexión con con su origen. ¿Me entiendes? sí. Entonces, ese vira, cocha, mira, vira es fuego, es el triángulo. Y cocha es un cuadrado, es el agua. Por eso, ahí viene ese principio, vira, cocha, fuego y agua. Entonces, en alquimia, el fuego y el agua son pues, mercurio y el azufre. El mercurio es el agua y el azufre es el fuego. Es un principio teológico de donde se origina la vida. Y estamos totalmente lejos, territorialmente hablando, de los que crearon la metafísica. Aquí había metafísica, pero una metafísica quechua, que ha ido perdiéndose en los albores de la humanidad. ¿Por qué? Por la negación. No, no se olviden, yo dije algo la otra vez. Tuvimos una conquista fuerte y se destruyó todo. Por eso yo a este término de la sincronización o digamos el sincretismo, para mí no es sincretismo, para mí es cretinismo. No existe en mí el sincretismo, existe el cretinismo. ¿Por qué? Porque destruyeron, te prohibieron, bajo pena de mutilación de la lengua, ni siquiera muerte. Se les mutilaba la lengua y está escrito, está en las crónicas de los cronistas serios. Se les mutilaba los dedos, no podían hacer rituales. Y si seguían haciendo rituales, se les mutilaba la mano. No les permitían ir a las montañas, a las cuevas, a los ríos, a las lagunas, porque allí ellos encontraban la conexión con este gran maestro. Fíjate. Y aquí está la palabra. Ya he dicho, texilla es en quechua y en castellano es Dios. Ya hemos entrado a varios conceptos de Dios, pero es el mismo. Por eso el nombre acá, y lo que les he compartido, texilla, pachayatachicapucantiquia, nahuila. ¿Qué quiere decir? Mira, te lo voy a descifrar, no es difícil. El hacedor de todo, el dueño de todo, el señor de todo. Pero ¿cómo nosotros lo sintetizamos? Decimos apu, 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 no, decimos solamente apu, pero esa palabra está encerrando Dios, 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 Dios. Está porque la primera expresión que te he dado es la interpretación de Dios en las diferentes lenguas que habían en el territorio andino llamado Tahuantinsuyo. Porque Tahuantinsuyo era como en Cusco, y voy a decir una parte, en el norte de Argentina. Entonces, en el norte de Argentina hay otra lengua, hay otro idioma natural de la zona. O vayamos a Bolivia nomás simplemente. En Bolivia la llamara diferente al quechua. Entonces, decir Dios, pero lo decían en su lengua. Y hubo un gran hombre, un hombre muy interesante, muy inteligente, Pachacuti. El transformador de los tiempos, Pachacuti, el transformador de la tierra. Él generó una oficialización de que todos tenían el derecho de decir Dios en su propia lengua. Y eso está en las crónicas. Entonces, no había una diferencia. No decían, no, de hoy en día lo vas a nombrar así. No, le decían, llama a Dios, habla con tu Dios. No le prohibían. Pero le decían, figura principal que encierra todo esto es esta.
y le mostraban las figuras, eso lo hablaríamos después en el tema Coricancha de Cusco. ¿Qué figuras habían y cómo estaban ubicadas? ¿Eh? Mm. Vale, entonces, Germán, para ir sintetizando toda esta información, ¿cómo nosotros, como personas, como seres humanos, conectamos con ese Dios, con ese Perfecto, maestro? perfecto. Mira, aquí, esta es una escritura, la he extractado de un ceramio. Esta es en una figura globular, cerrada, pero está ahora en una figura plana. Mm. Aquí tú ves una serpiente de doble cabeza. ¿La ves? Sí, Con la cabeza. En la mano, ¿qué tiene? a ver que no se ve bien. Parece una piña. Exacto, ahí está. Parece una piña. Acá está. Y las dos están. Y cada cosa, y cada figura, mira toda la figura geométrica que ve en el cuerpo. Ujú. Que esa piña simbolizaría la glándula pineal, Germán. Es la piñal, es la piñal. Nos está mostrando cómo llegar a Dios. Primero nos muestra el Ucupacha, todo lo de abajo. Cómo es el mundo abajo, el mundo intraterreno. ¿Y cómo es que le va sacando este hombre el corazón a otro hombre para ofrendarlo? Entonces la gente dirá, pues estos eran unos sádicos. Le quitaban el corazón cuando él estaba vivo. No, son figuras que muestran. ¿Por qué? Entregar el corazón, entrar al espacio puro, al espacio de amor. Ujú. Pero hay ayuda. Acá están los maestros que estaban y preparaban. Mira, de la columna vertebral salen serpientes negras y la corona del Joker o del rey, del bufón. Tantas cosas que hay que explicar. Voy a ser sintético. Mira, ¿y cómo es que brinda el vaso? Y ahí hay un perro. Y el hombre que le está brindando el vaso, ahí es como un ave va mutando en un ave. Y este, que es la figura de la señora del caos, la señora, o sea, ahí hay una figura de mujer, se está hablando de la mujer. Prepara todo esto para brindárselo a la representación del dios guerrero. Pero el Dios no es un guerrero de guerra, que nosotros tenemos el concepto. Es un guerrero de la espiritualidad, es un guerrero del amor, es un luchador del amor. Y es fácil, facilísimo llegar a esto. Mira, hacer solo esa triangulación. Tú comienzas a hacer tu triangulación. Por eso la figura está hecha en esa forma. Entonces, Germán, por lo que explicas y vemos en el dibujo, esa conexión con Dios, con ese maestro, implica, como decías, de sacarse el corazón y es coger el corazón reconociendo ese mundo inferior también que hay en nosotros mismos, ese mundo interno y ese mundo externo para unificarlo como un solo mundo, Exactamente. creando así una síntesis entre esa dualidad o lo que se conoce como el Ucupacha, el Caipacha y el Hanampacha. Es los tres mundos creando una sola realidad. Ahí está. Acá está, mira. Tienes que entrar de tu yo interior, de eso que le llamamos el íntimo. Ujú, Inti, sol, movimiento. Pon en movimiento ese sol que tienes dentro de ti, ese sol oscuro, ese sol que vive contigo. Me estoy refiriendo al consciente, la conciencia. ujú, Y ahí podemos hablar del inconsciente, el consciente, el superconsciente, lo que tú quieras. Pero de estos dos que son la base, no van a hacer nada si no alcanzan la trípode, o eso que se llama el encuentro de tu propio maestro. Por eso estamos hablando de Dios y el maestro en un solo término. ujú. Pues tienes que llegar a ser ese hombre mm, cauto, ese hombre culto, ese hombre probo, ese hombre espiritual, que Sí, vive dentro de ti, solo que lo hacemos vivir desordenadamente.
Es una forma Tratemos de de encontrarte a ti recuperarse. mismo en tus luces y en tus sombras. Claro, Y aquí me gustaría compartir, y te voy a interrumpir, porque últimamente es algo que está siendo recurrente en conversaciones con compañeros, alumnos y demás, hablando de la luz, la oscuridad, que está el concepto de la oscuridad como algo negativo o malo, la luz como algo positivo o bueno, y hay que entender que eso, bueno, lo bueno y lo malo son juicios en base a la moralidad o a la ética de cada persona, que a nivel energético, a nivel esencial, la oscuridad es lo desconocido, la luz es lo conocido, la oscuridad es lo que tenemos, o sea, lo que está por aprender, la luz es lo aprendido. Pero para poner un ejemplo de que la oscuridad no es mala, ¿dónde crece o brota una semilla? En el interior de la tierra, en la oscuridad. ¿Dónde se desarrolla un feto? En la oscuridad del vientre materno. Y si la luz es buena, vamos a mirar directamente al sol, a ver si no nos quemamos los ojos, o vamos a exponernos al sol en verano a 45 grados, a ver si no nos quemamos la piel. Son dos principios necesarios, quitando un poco ya ese juicio de lo bueno y lo malo. Eso ya es una cosa humana. A nivel natural, a nivel esencial, la luz y la oscuridad son dos polaridades que se complementan para crear, ¿no? Serían como los dos extremos de esa pirámide que llegan al vértice creando esa tercera posibilidad. sí. Mira, tú has dicho algo muy interesante que a nosotros, particularmente a mí, se me va porque parece algo simple. Nos hemos olvidado, en la sierra por lo menos, no sé cómo será en España, cuando una mujer va a tener un hijo, dicen, la mujer está yendo a dar a luz, Y también se ¿eh? usa. Y dicen los padrinos, los viejos, los maduros, dicen incluso, ese niño va a ver la primera luz de su vida. Ahí está lo que tú has dicho, es simple. De ese mundo interior, salir a este mundo exterior, donde va a tener muchas experiencias. Es por eso es que el niño que nace, la mayoría, nacen gritando, porque entran a un espacio que no lo conocen, Sí, estallan en esa admiración, en ese miedo de decir, ¿y ahora qué hago? Y claro, se llaman a su enfrentan a lo maestro, desconocido. maestro, ¿por qué me trajiste de ese mundo al cual estoy acostumbrado? ¿Para qué me trajiste acá? ¿Me entiendes? La gran pregunta, ¿qué hago acá? Que fíjate, ahora que comentas esto, me viene también compartir, ¿no? Es un poco el proceso de ese maestro, conectar con esa esencia de uno mismo en ese mundo interior, en ese mundo de abajo, de cada uno de nosotros, conectar con ese sol, con ese Dios interior, lo que nos hace únicos, exclusivos, individuales, y sacarlo fuera, mostrarlo, expresarlo, vivir desde esa verdad personal, no desde la que nos imponemos para encajar, para ser queridos, bueno, lo que llamamos el personaje. Exactamente. Y fíjate, lo que estamos hablando está aquí. Ellos ya conocían el cosmos, ya lo sabían. Aquí estoy hablando de Cassiopeia. En Europa te lo explican así. Pero en grande, ¿cómo se llama esta constelación? ¿Y cómo la ven? Los verdaderos, voy a emplear un término que se emplea mucho, los verdaderos chamanes saben mirar el cielo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque primeramente conocen el cosmos, todas las constelaciones y por sus nombres, y cada ritual que lo hacen. Por eso hay nombres que ni siquiera te lo explican. Por ejemplo, en el caso de Cassiopeia, tenemos en el tejido, estoy hablando de tejido pre-inca, Nazca. Ahí fíjate, hay una mujer y en las alas tiene proceso de formación del hombro, ovogénesis. ¿Te das cuenta? Acá hay ovogénesis y también hay espermatogénesis. Pero yo voy a entrar a la figura concreta, directa.
los pies, la forma que tienen los, digamos, piquitos esos, en las alas, los bastones, todo esto. Y la expresión y todo el simbolismo, ¿eh? De los aretes, la cara, que tiene la cara y a la vez que no es una cara, simplemente es otra cosa, explicándolo ya más detenidamente. Pero este ser indica el nacimiento de la vida y está en un manto sagrado. Mm. No les voy a decir cuál de los mantos, pero todo esto está clasificado, ¿no? No por ego, sino no les voy a decir para no confundirles, porque si no buscan biblioteca, biblioteca, buscan, mezclan y van a mezclar conceptos. Bueno, y en otro manto, fíjese usted, a la vez son como insectos, como una cucaracha, pero a su vez es otra cosa, es otra forma. Si tú te fijas detenidamente y acercas la visión, esta es una vagina de la mujer que está en la pulsación, en el latir del nacimiento de un nuevo ser. Y aquí también tenemos un ser que está viniendo del cielo, un ángel, diríamos, pero el báculo que tiene en la manito y en la otra mano que tiene, las patitas como son, los cabellos como están, la corona que se vuelve a repetir. ¿M? Entonces, está hablándonos que este ser está viniendo de las estrellas, del cielo, del vientre de su madre. Hay mucho para explicar ahí, hay mucho. Y el nombre quechua, Raka Uyu, Kama. Y también les voy a enseñar con el correr del tiempito, porque vamos a hacer cuatro sendas, las más conocidas. ¿Y qué es el Kama? ¿Qué es la pacha? Porque uno tiene que preparar su pachita, pues su pachita, su pacha. Y si no, no Vale. es nada. ¿Y qué significa Rakauyu Kamak? Germán. Significa, Raka es el órgano genital de la mujer. Ujú, Y el Uyu es el órgano genital del varón. Vagina, pene. ujú. Y acá está hablando del encuentro de ellos para generar una vida. O sea, la consecuencia de ese encuentro está dando tal Kamaj. Vale. Es como O una sea, es orden suprema. la unión de las polaridades o de los Exactamente. opuestos que se juntan para crear Los opuestos complementarios, eso. necesarios, ¿eh? Son Vale. opuestos complementarios. No son opuestos que se repelen, sino Mm. opuestos que se atraen. Como los imanes. Exactamente. Es fuerzas magnéticas generadas por ese gran maestro. Ese yo que vive dentro de ti, no el yo del ego, Vale, sí, es el como yo del el ser. campo electromagnético. Claro. Y ahí estaremos hablando de dos culturas grandes para entender todo esto. Ujú, ¿Eh? Los pacajes y los surimas, los collabas, los pucará, los quesua, los chincheros. Estaremos hablando de los chumpihuilcas, que hoy se les conoce con el nombre de los chumbivilcas. Pero chumpihuilca es el que tiene los siete colores del arco iris. Y te voy a mostrar un gráfico también, de acuerdo a lo que veamos, vayamos viendo, vayamos yendo. Hay que ir paso a paso, hay que entenderlo. Fíjate ahí, ¿tú qué ves? ¿Ves solamente una figura del Google? Y a ver si logras ver y para compartir mientras vamos hablando. Son comunidades que hasta ahora las respetan. Por eso yo hablo de los queros. Y esto no está pues en Ojongate, no está en donde siempre van a conocer a los queros y ellos se autonombran como la última, digamos, generación inca. ¿Y estos qué? ¿Dónde están? ¿Desaparecieron? No, están vigentes, solo que no hubo un antropólogo que hizo un estudio sobre ellos. Y ese estudio se llama una tesis. Yo no voy a hablar del nombre porque sería comprometerme a ser malcriado. Una persona con nombre, apellido y grado hizo una tesis
para su grado universitario, su doctoría, con el nombre de los queros de Ocongate. Y de ahí son conocidos los queros de Ocongate. Pero estos también viven en un lugar muy alto. Y es otro de los queros, porque ellos también son queros. Y ya te he dicho que queros significa los vasos sagrados. Por eso, cuando tú ves en ceramografía, en metalurgia, en todo elemento, vas a ver el dios Viracocha con un vaso entre las dos manos a la altura del corazón. Por ejemplo, de Tumi, de Ilimo. Y ese Tiene vaso, similar. y Dime. ese vaso, porque entiendo que si quero significa vaso sagrado, no es porque sí, tiene una implicación más allá. Ese sería el cáliz que representa el canal de parto con el útero, ¿verdad? Exactamente. Donde se gesta la vida y donde luego hacemos el paso a través para salir de nuevo a la luz. Eso tiene un solo nombre y es en todo el mundo. Se llama el Santo Grial, Sans Grial, la sangre real, no la sangre biológica, sino la sangre espiritual, energética. Que también se puede entender esto de el nacimiento, un cambio de estado, porque al final el alma es alma. Una cosa es que entre en un recipiente como es el cuerpo, lo que está haciendo es cambiar de estado. Exactamente. Eso Vale. está pues en lo que conversábamos sin cámara del conocimiento de los apus, pues. Ahí están las comunidades. Esa era la creencia, esos son los pasos, la metafísica. Vale. Eso es En- totalmente metafísico. Entonces, para ir hilando todo lo que estamos hablando, Germán, entendemos que el maestro es esa persona que ha llegado a este entendimiento no desde lo teórico, sino desde lo práctico y desde lo integrativo. O sea, cuando ha vivido Exactamente. todo ese proceso de aprendizaje después de una teoría donde puede aplicar ese conocimiento en el día a día, en lo cotidiano. Y ahí está, digamos, lugares donde él puede formarse, puede llegar. Él, no estoy diciendo que lo lleven. Y acá, fíjate, no me has dicho que has visto o ya tienes ahí, porque Se ve el arriba lugar se como la llama cabeza de Paratía y te se lo ve voy a como la cabeza interpretar. de un puma. Es todo un puma. Mira, acá está la cabeza y es un Eh, puma con corona. La corona, el ojo, el hocico, la pata delantera, la pata trasera, las dos patas y el lomo que está formado por un río. Y bueno, como dato, ese río se llama Apurímac. Apurímac. Apu, el dios que habla. Rimac, hablar. Apu, dios. El dios que habla. Apurímac. Y está Curioso. en un límite entre el departamento de Apurímac y Cusco. Su capital es Abancay. Pero no estoy hablando de los del sur, no estoy hablando de los de Paucartambo. Y ahí también vamos a hablar. ¿Por qué Paucartambo, Ollantaytambo, Pacarictambo? Todo con Tambo y a 20 leguas del Cusco. Son los centros donde se formaron y donde hay chamanes, de verdad. Además, mira, Germán, observando la imagen del puma, curiosamente el río iría haciendo lo que es toda la columna vertebral, saliendo desde el cráneo hasta la parte de abajo, que sería como todo ese líquido cefalorraquídeo con toda esa carga informativa. Exactamente. Y ese río va naciendo poco a poco, se va volviendo un río gigante. Ujú, El Apurímac llega, es un río grandazo. Llega a lo que es el río Amazonas. Un río ujú. que no se ve de una orilla a la otra, es el río Mar. Tú estás en una orilla, piensas que llegaste a la costa, estás en un lado, estás en una playa, pero es un río tan ancho que lo ves, ¿me entiendes? Es un río, es Sí, como el río Nilo en África es igual a estos ríos, pues porque generan valles. Se va convirtiendo en el Urubamba. Después del Urubamba sigue bajando. Es el río que pasa por Machu Picchu. ¿Me entiendes? Es el Vilcanota o Huizcañuta, que quiere decir Vía Láctea. vale. Entonces hay que hacer un seguimiento.
y no tanto así como un estudio, sino un seguimiento. E incluso aquí he puesto la fotografía de, del internet. Yo le saco esta y vas a ver que esta pared de arcilla de barro continúa. Y ese lugar está ahí en la montaña. Se está destrozando con el viento, con la lluvia. Tenemos un instituto que se llama Instituto Nacional de Cultura. No hay preservación, pero hay presupuesto. La UNESCO, el, el gobierno peruano mismo fomenta, paga. ¿Qué hacen? Le ponen un techo de paja, sabiendo que ahí hay mucho viento, mucha lluvia, se lo lleva. ¿Me entiendes? No Pero no hay interesa conservar según conservación. qué cosas, no interesa Lo único que conservar está según qué cosas. quedando es lo que nos deja, pues, el clima. Y lo que el campesino cuida. Y dicen que muchos le culpan a los campesinos y dicen que no, está destrozando. Y lo que estoy diciendo puede ser comprometedor. Este video va a un funcionario del INEC y es motivo de pelea, de pleito. Decir, ya, vamos, caminemos. Yo no puedo caminar, pero lo haría, ¿me entiendes? Y le diría, ¿y esto qué? ¿Este muro qué? ¿Estas fotos qué? Porque yo tengo fotos desde lo que yo tenía 13 o 14 años, porque a los 10 años comencé con la fotografía blanco y negro. Por eso conozco grandes fotógrafos en Cusco. Comencé con la película en película, en laboratorio. Yo tenía un laboratorio al cual recurría de una persona muy importante de la familia Nishiyama. Y él me enseñó fotografía. Yo trabajaba con una Pentax, fíjate. Y hay fotos hermosísimas. Y el lugar se llama Paratía. ¿Qué quiere decir Paratía? Donde vive la neblina o la lluvia. Paratía, la lluvia. ¿M? Y es neblina de lluvia. Esta es una zona que está sobre los 4.000 metros de altura. Zona neblinosa. Y allí vive el hombre andino. Allí él vive con su ganado. Ahí él va a encontrarse con este gran maestro. El maestro que estamos tocando hoy día. Maestro no es aquel que que un día se sienta en un sitio muy cómodo, como estoy sentado hoy día yo, y yo diría, yo soy el maestro. Quiero agua, tráeme agua. Quiero abrigo, tráeme abrigo. Porque soy el maestro, no te olvides. Ojo, soy el maestro. Sí, porque hay que entender también que el maestro, cuando realmente es maestro, es humilde, porque es consciente de que puedo tener un conocimiento, puedo tener una sabiduría, una experiencia y un bagaje, pero eso no implica que ya lo sepa todo, tengo que seguir aprendiendo. Incluso de cada alumno yo aprendo, porque me está mostrando algo, tanto de sí como de mí mismo, y esa reflexión que yo puedo hacer a través de ese diálogo o ese intercambio de conocimientos, a uno mismo le va a enseñar, le va a ayudar a seguir ampliando su propia maestría. Sí, mira, el más humilde, por eso he hablado del hombre de amor incondicional, el más humilde es el maestro. Y maestro es aquel, como lo han dicho y está escrito en varios libros, el maestro es cuando viene otro a hablar, él se para, no necesita que lo saquen del asiento. Él se para y le cede al más viejo. Así de simple. Y está escrito en los libros sagrados. Esos eran los maestros. Maestro viene de algo muy digno que tú has dicho. El maestro aprende y a la vez enseña. Unas veces es alumno y otras veces es maestro. Y Sí, yo he además, hablado, perdón, voy a terminar. Mira, yo he hablado dónde estaba el maestro. No vivía, no era su hábitat, no era, digamos, su propiedad. Era un lugar donde él iba a compartir. Se llamaba el Yatay Iguasi, la casa de la enseñanza y del aprendizaje, donde estaba el maestro. Pero el maestro digno, ¿eh? claro, es que esto te lo comentaba porque pensando, por ejemplo,
en el Maestro Jesús. Él no se ponía por encima de los apóstoles, él era uno más. Él comía con ellos, caminaba con ellos, ocupaba el mismo sitio que ellos, dormía en el mismo lugar que ellos. No por ser maestro estoy en un punto o en un lugar diferente. Soy uno más compartiendo mi experiencia, pero no estoy Exacto. ni por encima ni por debajo. Ahí también es llegar a ese entendimiento, ¿no? De yo tengo mi maestría, pero reconozco también la tuya. Y tu maestría y mi maestría lo que pueden hacer es retroalimentarse para que crezcamos todavía más. Mira, hay una cosa muy interesante que yo también cuando estuve compartiendo con alguien más viejo que yo, porque ahora soy base 70, ya estoy llegando a ser la base 80. Fíjate, yo comencé muy niño y la primera vez, aproximadamente a los 7 años de edad, un maestro me dijo, a ver, hijo, ¿cuál es más importante, la luz o la oscuridad? Yo decía, la luz y la oscuridad. La luz, pues, maestro, se ríe, me sacude un poquito la cabeza y me dice, entonces, no somos amigos, que yo soy de la oscuridad. Yo me asusté, dijo, un maestro oscuro. No, yo no quiero ser amigo de él. Quiero ser amigo de un maestro de la luz. Pero en realidad, el maestro verdaderamente conoce la luz y la oscuridad. Y lo que él quería hacerme notar y hacerme ver era decir, el que vive más tiempo en la oscuridad es un gran maestro. No porque es su hábitat, no porque es su sitio. Pero la idea era la siguiente, mira, te voy a centrar. La luz no es tan importante como una estrella, porque si no hay la oscuridad, no se notaría la luz de esa estrella. ¿Mm? Fíjate, el concepto es muy profundo. Así como la luz y la oscuridad se mantienen y se sostienen, ambas tienen la misma importancia. Ahí recién entra eso, que no puede servir a dos señores, porque a uno lo amarías y al otro lo aborrecerías, pero tienes que conocer las dos cosas y depende a dónde te inclinas, porque es digno estar en ambos lados, para el lado que pertenece, ¿entiendes? Pero dependiendo de qué tipo de oscuridad está llevando. Ojo, y con esto termino este temita, ¿no? Mira, muchos se confían y nos confiamos de los que dicen, yo soy hombrecito, yo soy la luz, y si la luz es pura, es hermoso, porque Señor, no, te está vendiendo algo que no es. De repente vas a su privacidad y eres un, perdóname y que me perdone el resto de la expresión, so carajo, yo estoy hablando porque yo soy un maestro. ¿Y dónde está ese que muestra eso, el mojigato? Sí, no, mira, y con esto yo voy a compartir algo que es una reflexión de hace tiempo por una experiencia personal, ¿no? Y es que el producto que es bueno no necesita venderse, se vende por sí solo. Cuando un producto tiene mucha promoción o publicidad, es que algo está fallando. Porque cuando te lo meten así, y eso está ocurriendo hoy en día con estos maestros de la luz, pues que yo lo digo de otra manera, es básicamente lo mismo que has dicho tú. Soy luz, soy amor, yo te enseño, yo te ayudo, vale, pero luego estamos en la competencia, estamos en la competitividad, estamos en la envidia, estamos en la crítica, estamos en el juicio. ¿Eso es luz? No, No, pues, ahí no estamos en la luz. La luz precisamente, si yo tengo un compañero en el sector que sea, ya no hablo solo de la espiritualidad, si al que le va bien o mejor que a mí, ¿por qué no me voy a alegrar? Al revés, ole tú. Es más, te voy a utilizar como ejemplo para seguir tus pasos e intentar llegar a lo mismo si es lo que quiero, pero no te voy a tirar piedras para que caigas por debajo, que eso es lo que está ocurriendo en muchos sectores y en muchos campos. Y aquí hablamos de espiritualidad, que fíjate, yo te propondría incluso ya cambiar esto porque
hablamos de espiritualidad, pero conozco muchas personas que sin meditar ni canalizar son más espirituales que los que lo hacen, porque mi concepto de la espiritualidad y a lo que he llegado después de tanto tiempo y tantos años es que es conciencia y coherencia y respeto. Entonces, no necesito hablar con los ángeles para ser espiritual. Necesito vivir, necesito disfrutar, es desde dónde y cómo lo hago. Entonces, ahí es donde yo te propongo cambiar ya este concepto de espiritualidad por el concepto de crecimiento personal. Exacto. Yo también de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es solo terminología, porque al final ese ángel vive dentro de ti. Estás con el ángel. Tú naces puro, pero en la sociedad te vas como impregnando naturalmente obligadamente. Por ejemplo, mira, yo pregunto, ¿no? ¿Cuándo el hombre pierde lo espiritual o digamos la parte virginal? ¿Cuándo un hombre pierde esa parte? ¿Cuándo? Cuando empiezan a educarnos y a manipularnos Claro, para que nos convirtamos en lo correcto, en lo que hay que ser, lo que nos separa de nuestra esencia. eso. Ahí es donde el hombre pierde su parte angélica, su parte divina. Porque te Fíjate, dicen, con él te puedes juntar, con él no. Allá puedes ir, allá no. Esto puedes hacer, esto no. Entonces te van, en lugar de limpiarte, te van ensuciando más y más y al final no se ve pues el hombre que está dentro. y fíjate, Germán, que precisamente parece que a lo mejor estamos hablando de todo menos de la maestría, pero también para sintetizar cómo todo esto se acopla en la maestría, ¿no? Porque nacemos, se nos manipula, se nos condiciona. ¿Y cuál es la maestría? Volver otra vez a lo que ya somos por naturaleza. Hacer ese recorrido hacia adentro, desaprender todo lo que hemos aprendido para conectar con esa esencia y ahora sí, ya desde la conciencia y la madurez, expresar esa naturaleza de la que nos separamos al nacer, cuando empezaron a imprimirnos, por así decirlo, la conciencia, para que no seamos nosotros mismos. Es que Sergio, no hemos salido de la maestría. Maestro, estamos hablando del maestro, porque en la vida común y corriente también tiene que hacerse el maestro, tiene que nacer ese maestro, que aprenda y enseñe. Por eso hemos dicho, el verdadero maestro es el que a veces aprende y a veces enseña. Ese maestro tiene que volver a nacer en nosotros, tiene que volver a desarrollarse ese maestro que haga tantas cosas. Ya en un maestro se va viendo pues hacia dónde se inclina, hacia dónde va. Por ejemplo, al hablar todos los días de todas las cosas que hacemos, estamos hablando de nuestro Dios. Estamos viviendo el Dios, pero no es necesario decir Dios, Dios está aquí, o que Dios me pague, que Dios lo sabe, yo te juro por Dios, no. O sea, en la vida misma está Dios, está ese maestro, está ese gran maestro que vive con nosotros cotidianamente. Y pues si quiere emplearlo, en mi caso, en la sanación, yo tendría que orientarme directamente al maestro de digamos, de la formación esta ya. Eso sería, mi estimado hermano. Pues sí, Germán, interesante, porque precisamente es eso, es una maestría también saber cuándo retirarse, cuándo seguir caminando, cuándo aceptar la sombra, cuándo aceptar la luz y sobre todo ser uno mismo y permitirse vivir el proceso y hacer ese reconocimiento. Claro, es eso, mi hermano, es eso lo que estamos hablando, ¿ya? Y bueno, en Pues, eso estamos. pues mira, llevamos casi una hora, Germán. Si te parece, yo creo que hay contenido por hoy. Lo dejamos para seguir ya en el siguiente vídeo con otra senda, con otros conceptos, con otro aprendizaje y charlamos de cualquiera de las otras tres sendas.
Y por hoy pues ya terminamos. Sí, mira, para sentarnos un poquito, para no parecer, de repente el maestro siempre será un maestro y ese maestro siempre estará dentro de cada persona. Y maravilloso, continuar con esto en la próxima y hablar la otra senda, maravilloso, mi hermano. Genial. Y Tú me mira, lo que tienes, acabas, cuando gustes hablamos, ¿ya? sí, y Bien. a lo que acabas de decir, precisamente por si sirve, está bien ir a que otro te enseñe, está bien adquirir conocimiento, pero no vas a ser maestro porque otro te diga maestro. Vas a ser maestro cuando te reconozcas como maestro. Y eso lo vas a hacer cuando te reconozcas como persona y como ser humano. Exactamente. Ahí está el gran mensaje. Pues Germán, como siempre, un verdadero placer. Ponemos pronto fecha para otro vídeo y un gran abrazo. Un abrazo para vos, también para todos los que comparten eh, viendo esto y Eso echando es. esto. Gracias a todos ellos y hasta pronto. Bye Hasta bye. pronto. Chao. Hasta pronto.